Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 126. Oremos, Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese mentado Simón, que había delatado el tesoro y su patria, comenzó a calumniar a Onías, según él era Onías, quien había ordenado que se atacase a Heliodoro, y quien era el causante de todas esas dificultades. Más aún se atrevía a hacer pasar por enemigo del Estado al que era el bienhechor de la ciudad, el defensor de sus compatriotas y que observaba tan fielmente la ley. Llegó tan lejos ese odio que uno de los partidarios de Simón cometió crímenes. Onías comprendió el peligro de esa rivalidad y vio que Apolonio, hijo de Menesteo, el gobernador de Celesia y Fenicia, estimulaba la maldad de Simón. Por eso fue a ver al rey, no para acusar a sus compatriotas, sino porque estaba preocupado del interés general y del bien particular de todo el pueblo. Bien veía que sin una intervención del rey los problemas no se solucionarían y Simón continuaría con sus locuras. Seleuco había muerto y sucedióle en el trono Antíoco, apellido Epifanes. Jason, hermano de Onías, se apoderó entonces del soberano fortificado. En una entrevista con el rey le prometió 370 talentos de plata y 80 talentos provenientes de otras entradas. Además estaba dispuesto a comprometerse por escrito con 140 talentos más si lo autorizaban a construir por su cuenta un gimnasio y una escuela militar, y a otorgar a habitantes de Jerusalén el título de ciudadanos de Antioquía. El rey consintió en todo. En cuanto Jason obtuvo el poder, comenzó a introducir entre sus ciudadanos las costumbres griegas. Suprimió las franquicias que por humanidad que habían otorgado los reyes a los judíos. Estas habían sido conseguidas por Juan, padre de ese Eupolemo, que más tarde fue enviado a Roma como embajador para firmar un trato de alianza y amistad con los romanos. Suprimió también las legítimas instrucciones e inauguró costumbres contrarias a la ley. Disfrutó construyendo un gimnasio al pie de la fortaleza y trajo lo mejor de la juventud a los ejercicios del gimnasio. Jason se comportaba como un impío y no como sumo sacerdote. Con su descarada corrupción hubo una invasión de costumbres extranjeras y vivir a la griega estuvo de moda. Los sacerdotes ya no mostraban interés por el servicio del altar, despreciaban el templo y descuidaban los sacrificios. En cuanto oían el llamado para ir a lanzar el disco, corrían al estadio para tomar parte en competencias prohibidas por la ley. Se burlaban de los valores tradicionales, pues estaban convencidos de la superioridad griega. Con esto, ellos mismos se preparaban tiempos difíciles porque aquellos cuyas maneras de vivir trataban de copiar a los que querían asemejarse en todo, iban a convertirse en sus enemigos y en sus verdugos. El siguiente periodo mostrará que no se violan las leyes divinas sin castigo. Cómo se celebraban en Tiro, en presencia del rey, los juegos que se efectuaban cada 4 años, el despreciable Jason envió allá como delegados de Jerusalén a unos ciudadanos de Antioquía, que llevaban 300 dracmas de plata para el sacrificio en honor de Heracles. Afortunadamente, los que llevaban el dinero no quisieron donarlo para el sacrificio, pensando que no era conveniente, y pidieron que se hiciera otro uso de él. Por eso, el dinero que había donado Jason para el sacrificio en honor de Heracles fue destinado a la construcción de barcos de guerra debido a la solicitud de los que lo habían traído. Apolonio, hijo de Menesteo, había sido enviado a Egipto para asistir al casamiento del rey Filometor. Antíoco supo que ese rey se había vuelto hostil a su política, de ahí que se preocupaba de su propia seguridad. Por eso llegó a Jope y luego alcanzó hasta Jerusalén. Jason y la ciudad lo recibieron solemnemente, haciendo su entrada a la luz de antorchas y en medio de aclamaciones. Después de eso, se dirigió a Fenicia con sus tropas. Al cabo de 3 años, Jason envió a Menelao, hermano de ese Simón del que se habló antes, para llevarle un dinero al rey y arreglar algunos problemas importantes. Menelao se consiguió recomendaciones ante el rey y se presentó como un hombre importante. Le ofreció 300 talentos de plata más de lo que había hecho Jason, y logró que le atribuyeran el soberano pontificado. Después de haber recibido los documentos reales que lo confirmaban en el cargo, regresó, pero nada tenía para merecer ese título de sumo sacerdote, a no ser la violencia de un tirano cruel y la rabia de una fiera salvaje que poseía.
Así pues, Jason, que se había apoderado del lugar de su hermano, veía ahora cómo otro ocupaba su lugar y lo obligaba a huir a Amantida. Menelao se apoderó del poder, pero no entregó nada del dinero que había prometido al rey. A pesar de los reclamos de Sóstrato, prefecto de la fortaleza, que estaba encargado de recaudar los impuestos. Por eso ambos fueron citados ante el rey. Menelao dejó en su reemplazo como sumo sacerdote a su hermano Lisímaco, y Sóstrato dejó a Crates, jefe de los chipriotas. Fue entonces cuando se sublevaron los habitantes de Tarso y de Malos, porque su ciudad había sido dada como regalo a Antioquiada, concubina del rey. El rey partió inmediatamente para allá con el fin de arreglar ese asunto, dejando como su reemplazante a Andrónico, alto funcionario. Menelao pensó que era el momento propicio para sustraer algunos vasos de oro del santuario y ofrecérselos a Andrónico. Logró vender otros en Tiro y en las ciudades vecinas. Cuando Onías lo supo con certeza, fue a refugiarse en un lugar de asilo en Dafne, cerca de Antioquía, y desde allí lo denunció. Por eso Menelao habló en privado con Andrónico y lo presionó para que asesinara a Onías. Andrónico fue pues a ver a Onías con malas intenciones, le hizo un juramento tendiéndole la mano derecha y lo convenció, a pesar de las sospechas de éste, a salir de su asilo. En cuanto salió, le dio muerte sin el menor respeto por la justicia. No solo los judíos, también muchos de los no judíos quedaron indignados y encontraron escandaloso el crimen asesinato de ese hombre. Cuando el rey volvió de la región de Sicilia, los judíos de la ciudad y los griegos que detestaban el mal fueron a verlo para hablarle del injusto asesinato de Onías. Al acordarse de la sabiduría y de la irreprochable vida de la víctima, Antíoco lloró, pues estaba sinceramente apenado y conmovido hasta lo más profundo de su ser. Luego se apoderó de él la ira, le quitó su cargo a Andrónico y le ordenó que le regresaran su ropa. Hizo pasear a ese asesino por toda la ciudad y mandó a ejecutarlo en el mismo lugar donde había asesinado a Onías. Así fue como el Señor le dio el castigo que merecía. Durante ese tiempo, Lisímaco, de acuerdo con Menelao, había cometido muchos robos sacrílegos en la ciudad. Como el rumor crecía, el pueblo se rebeló contra Lisímaco, después que muchos de los objetos de oro habían ya salido. Para reprimir el levantamiento del pueblo encolerizado, Lisímaco armó a cerca de 3,000 hombres y adoptó la vía de la violencia. Había puesto al frente de ellos a un tal Auranos, tan loco como viejo. Al verse atacados por Lisímaco, unos tomaron piedras, otros palos y unos terceros tomaron en sus manos brasas que allí había y todos juntos se lanzaron en medio de la trifulca contra la gente de Lisímaco, a tal extremo que muchos de estos quedaron heridos y algunos hasta muertos. Hicieron huir a los demás y lincharon cerca del tesoro al sacrílego ladrón. Por todos esos hechos se inició un proceso contra Menelao. Cuando el rey llegó a Tiro, 3 hombres enviados por los ancianos fueron a exponerle su acusación. Al verse perdido, Menelao prometió una gruesa suma de dinero a Ptolomeo, hijo de Dorimenes, para que intercediera por él ante el rey. Ptolomeo llevó al rey aparte bajo una galería con el pretexto de tomar el fresco y le hizo cambiar de decisión. El rey declaró a Menelao inocente de todos esos cargos, siendo que en realidad era culpable de todos esos males, y condenó a muerte a unos desdichados que habían sido declarados inocentes incluso entre los bárbaros. Esos hombres que habían asumido la defensa de la ciudad, del pueblo y de los objetos sagrados sufrieron inesperadamente esa pena injusta. Hasta los mismos habitantes de Tiro quedaron escandalizados e hicieron a las víctimas solemnes funerales. Menelao, por su parte, conservó su cargo gracias a la gente en el poder que solo estaba interesada en el dinero. Siguió creciendo en mal y en crueldad, siendo el látigo de sus compatriotas. Antíoco preparó por ese entonces su segunda invasión de Egipto. Pues bien, por esa misma época hubo apariciones en toda la ciudad durante cerca de 40 días. Jinetes cuyos trajes estaban bordados en oro galopaban por el cielo.
Tropas armadas desfilaban en formación. Escuadrones montados se aprestaban para la batalla, con ataques y cargas de una y otra parte, movimientos de escudos, bosques de lanzas, espadas desenvainadas, flechas que volaban, armaduras de oro brillando con todo su esplendor y corazas de todo tipo. Ante eso, todos deseaban que esas apariciones solo anunciaran algún acontecimiento feliz. Basándose en un falso rumor sobre la muerte de Antíoco, Jasón juntó a unos 1000 hombres y fue a atacar la ciudad de improviso. Los que defendían las murallas fueron superados y la ciudad fue tomada, obligando a Menelao a refugiarse en la fortaleza. Jasón se dedicó a matar a sus propios ciudadanos sin piedad alguna, sin pensar que una victoria que se obtiene sobre sus compatriotas es la mayor derrota. Los masacró viendo en ellos enemigos y no gente de su nación. No logró, sin embargo, apoderarse del poder. Su expedición terminó en un fracaso y se vio obligado a refugiarse nuevamente en la región de Amán. Su conducta criminal llegó a su fin. Acusado primero ante Aretas, rey de los árabes, trató de refugiarse de una ciudad en otra, perseguido por todos, detestado por haber renegado de las leyes, repudiado como verdugo de su patria y de sus compatriotas. Se fue a Egipto. El que había desterrado a tanta gente lejos de su patria murió al fin en una tierra extraña, porque se había ido a Lacedemonia, donde pensaba que lo acogerían debido a nuestro parentesco de raza con ese pueblo. El que había dejado tantos cadáveres sin enterrar no fue enterrado en el sepulcro de sus padres. Nadie lo lloró, nadie cumplió las últimas obligaciones con él. Cuando el rey se enteró de eso, pensó que la Judea se quería independizar. Salió pues de Egipto furioso como una fiera salvaje y se apoderó de la ciudad a mano armada. Ordenó a sus soldados que mataran sin piedad a los que encontraran y que degollaran a los que se refugiaran en sus casas. Así se dio muerte a jóvenes y ancianos, se eliminó a mujeres y niños, se degolló a muchachas y a niños de pecho. En 3 días hubo 80,000 víctimas. 40,000 cayeron bajo los golpes y los otros fueron vendidos como esclavos. Como si eso no bastara, el rey penetró el santuario más santo de toda la tierra, guiado por Menelao, que hasta allí había llegado en su traición a las leyes y a la patria. Con sus manos impuras tomó los vasos sagrados, con sus manos profanas cogió las ofrendas que otros reyes habían depositado allí para aumentar más aún la gloria de ese lugar. Hinchado de orgullo, Antíoco no veía que el Señor descuidaba ese lugar por unos momentos porque estaba enojado con los habitantes de la ciudad a causa de sus pecados. Si estos no hubieran sido culpables de un gran número de pecados, Antíoco habría sido vapuleado en cuanto hubiera entrado y castigado por su audacia, tal como ese Heliodoro al que había enviado el rey Seleuco para inspeccionar el tesoro. Por eso ese lugar ha participado de las desgracias del pueblo y también ha estado asociado a las bendiciones del Señor. Fue abandonado por el Todopoderoso en su enojo y también fue restablecido en toda su gloria cuando el Señor Todopoderoso se reconcilió con su pueblo. Antíoco había sacado del templo 1800 talentos y se había vuelto rápidamente a Antioquía, tan orgulloso que se hubiera creído capaz de navegar en la tierra firme y de trazar caminos en el mar. Dejó algunos funcionarios para reprimir a nuestra raza en Jerusalén a Filipo, originario de Frigia, que era más cruel aún que el que lo había puesto allí. En Garisim a Andrónico, y fuera de esos, Menelao, cuya maldad hacia sus hermanos era peor aún. Odiaba a sus compatriotas judíos. El rey mandó al gobernador Apolonio al frente de un ejército de 22,000 hombres con orden de degollar a todos los que estuvieran en la flor de su edad y de vender como esclavos a las mujeres y a los niños. Llegó a Jerusalén simulando ser un hombre pacífico y esperó hasta el santo día sábado. Aprovecharse del descanso de los judíos, ordenó a sus hombres que efectuaran un desfile. Luego mandó matar a todos los que habían salido para presenciar el espectáculo y recorriendo la ciudad con sus soldados dio muerte a una gran cantidad de personas.
Fue entonces cuando Judas, de apellido Macabeo, se retiró al desierto con una decena de personas. Con sus compañeros vivía como fiera salvaje por los cerros, obligándose a un régimen vegetal antes que volverse impuro. Poco tiempo después el rey mandó a Geronte, el ateniense, para obligar a los judíos a abandonar el culto de sus padres y para que no vivieran más según las leyes de Dios. Quería profanar el templo de Jerusalén, consagrándolo a Zeus olímpico, y el templo de Garizim a Zeus hospitalario, según lo habían pedido los habitantes del lugar. Esta agravación del mal fue penosa y difícil de soportar para todos. El santuario estaba lleno de desenfrenos y orgías de los paganos que se entretenían con prostitutas, que hacían el amor con mujeres en los portales sagrados y que además llevaban allí cosas prohibidas. El altar estaba cubierto de víctimas inaceptables, prohibidas por las leyes. Ya no había derecho para celebrar el sábado, observar las fiestas de nuestros padres y ni siquiera para confesar que uno era judío. Cada cual estaba obligado por una dura necesidad a participar cada mes en la comida ritual, el día del nacimiento del rey. Y cuando llegaban las fiestas de Dionisio, había que acompañar el cortejo de la divinidad llevando coronas de hiedra. Por iniciativa de Ptolomeo se publicó un decreto para las ciudades griegas de los alrededores. Debía reprimirse a los judíos de la misma manera y obligarlos a tomar parte en las comidas rituales. Y a los que se negaran a adoptar las costumbres griegas había que degollarlos. Todo eso era un anuncio de terribles desgracias. Así fue como 2 mujeres fueron llevadas al tribunal por haber circuncidado a sus hijos. Las pasearon públicamente por la ciudad con sus niños colgados de su seno, antes de lanzarlas de lo alto de las murallas. Otros que se habían reunido en cavernas vecinas para celebrar secretamente el día sábado fueron denunciados por Filipo. Fueron todos condenados a la hoguera. No quisieron defenderse por creer que eso era ir en contra de la santidad de ese día. Le suplicó a quienes tengan este libro en sus manos que no se escandalicen por tantas desgracias, sino que tengan confianza en que las persecuciones no acabarán con nuestra raza. Ellas más bien sirven para corregirnos. Cuando los pecadores no permanecen tranquilos por mucho tiempo, sino que rápidamente les sobreviene el castigo, eso es señal de gran bondad. Vemos que con las demás naciones el Señor espera con paciencia a que lleguen al colmo de sus pecados, pero no ha estimado conveniente actuar así con nosotros. No ha querido esperar para castigarnos que nuestros pecados llegaran hasta el tope. Él no abandona a su pueblo, más bien nos corrige por medio de la prueba y no nos priva de su misericordia. Bástenos con haber recordado esta verdad. Retomaremos nuestro relato después de estas breves reflexiones. Eleazar era uno de los principales doctores de la ley, un hombre de edad y de noble aspecto. Quisieron abrirle la boca a la fuerza para hacerle comer carne de cerdo, pero prefirió una muerte gloriosa a una existencia vergonzosa y marchó voluntariamente al suplicio de la rueda. Escupió lo que tenía en la boca tal como debe hacerlo los que tenían la valentía de rechazar lo que está prohibido antes de comérselo por apego a la vida. Los que presidían esa comida ritual prohibida por el rey lo llamaron aparte, porque conocían a ese hombre desde hacía mucho tiempo. Lo invitaron a que simulara comer la carne ofrecida en sacrificio según la orden del rey, pero que en realidad fueran carnes autorizadas por la ley y que él mismo hubiera preparado. Al actuar así, y gracias a esa vieja amistad que los unía, se libraba de la muerte, pero él tomó una noble decisión, digna de su edad, de la autoridad que le otorgaba su vejez y sus venerables cabellos blancos por la edad, digna también de su conducta irreprochable desde su niñez. Y conforme a las santas leyes establecidas por Dios mismo, respondió que mejor lo enviaran al lugar de los muertos. Y añadió esto: a nuestra edad no es conveniente hacer tal cosa. Muchos jóvenes podrían pensar que Eleazar, con sus 90 años, se dejó conquistar por los extranjeros, y así ellos se descarriarían junto conmigo debido a mi doble juego, en un momento en que me queda tan poco para vivir. De esa manera atraería sobre mi vejez la vergüenza y la deshonra. Y si por ahora escapara al castigo de los hombres, no escaparé vivo o muerto de las manos del Todopoderoso. Al abandonar ahora la vida valientemente, me mostraré digno de mi vejez.
y dejaré a los jóvenes el noble ejemplo de una muerte voluntaria y generosa en defensa de las venerables y santas leyes. Y así hablando caminó derecho al suplicio de la rueda. Para los que lo llevaban, las palabras que acababa de pronunciar no eran más que locura, y la generosidad que hacía poco habían tenido con él se troncó en maldad. Cuando estaba a punto de morir a golpes, dijo en un suspiro: el Señor, que posee el exacto conocimiento, ve cuán crueles dolores soporto bajo los golpes de mi cuerpo, siendo que podría haber escapado a la muerte. Pero Él ve que en mi alma lo sufro con alegría por el temor que le tengo. Así entregó la vida, dejando con su muerte un ejemplo de valentía y el recuerdo de su virtud, no solo a la juventud, sino a la gran mayoría de la nación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado hoy este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal leyendo la Biblia en un año. Sí se puede.